Vamos a hablar y usar como título una pregunta. ¿Qué es la fe? Una de las realidades es que es imperativo, es urgente que conozcamos la respuesta a esta pregunta, porque de alguna manera Dios dice que lo que no procede de fe es pecado. Lo que no procede de fe es pecado. Por lo tanto, el libro de Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, si usted se acerca a Dios, usted tiene que creer que Dios existe, que Dios es real. Es la única manera de acercarse a Dios. Nadie puede acercarse a Dios sin fe, sin creer en Él. Entonces el que se acerca a Dios debe creer que Dios es real y verdadero. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted se pregunta a sí mismo y dice, ¿por qué yo no puedo servir bien al Señor? No sé por qué yo no puedo hacer lo que Dios me pide. Yo no sé por qué mi vida no es la que debe ser en el propósito y la voluntad de Dios. Debe preguntarse si tiene fe, si cree realmente. ¿Por qué? Porque si no tiene fe, le será imposible agradar a Dios. Significa que le será imposible hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos o muchas personas que de alguna manera se han acercado a Dios o se han acercado a la religión, si puedo explicarlo de esta manera, lamentablemente no han tenido la fe en el Señor, sino que se han acercado a Dios esperando algo de Él. No se han acercado a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él hace. Espero que esa no sea su condición. El acercarse a Dios no debe ser por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Cuando su fe está fundamentada de esa manera, entonces usted podrá agradar a Dios, no importando lo que ocurra en su vida. Mirando la escritura y dándonos cuenta a través de muchos párrafos bíblicos, comenzamos a darnos cuenta de lo que no es fe y lo que Dios en realidad está tratando de darnos a entender a través de la palabra de Dios para que nosotros tengamos la claridad de eso. Por ejemplo, no es fe una convicción o convicción absoluta de victoria. Hay gente que siempre dice, no, estamos en victoria y yo tengo convicción que vamos a tener victoria y yo estoy seguro que que nos va a ir bien. ¿Y cuántas veces se ha levantado usted supuestamente con fe y dice, voy a ir a buscar trabajo y yo sé que lo voy a encontrar y no lo halló? ¿Cuántas veces usted se ha levantado enfermo y dicho, yo sé que voy a ser sano, pero no sanó? Disculpe que lo meta en ese lío, ¿no? ¿Y cuántas situaciones usted, a pesar de profesar o confesar palabras positivas, no se ha realizado lo que usted ha dicho, a pesar de que usted puso de por medio, dice, yo tengo fe que va a suceder, pero no sucedió? O sea, lo que tenemos que entender entonces, que no es fe una convicción absoluta de victoria. No significa que debamos hablar cosas negativas, sino que significa que debemos centrar nuestra posición en otra área. Por ejemplo, mirando la escritura, cuando los tres jóvenes hebreos, hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estuvieron en presencia de Nabucodonosor, él les dijo a ellos de esta manera, voy a parafrasear un poco los versículos para ir más rápido: ustedes, si doblan sus rodillas, no serán echados en el fuego. Y escuche bien,
Pero si ustedes no doblan sus rodillas, van a ser echados al horno de fuego. Y dice Nabucodonosor, ¿y qué Dios puede librarlos a ustedes de eso? Esas fueron las palabras de Nabucodonosor aproximadamente. Ellos le dijeron rápidamente a Nabucodonosor, no sabemos si Dios nos librará o no. ¿Recuerda esas palabras que ellos dijeron? Dijeron muchas cosas, pero una de las cosas que dijeron ellos, no sabemos si Dios nos va a librar o no. Parafraseándolo estoy, diciéndolo textualmente como ellos dijeron. El Señor puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y sigue la Biblia diciendo, y los jóvenes diciendo, y si no nos libra, que no nos libre, pero no nos vamos a arrodillar. ¿Qué es eso? Dice usted. Eso es fe. Porque la fe no está basada en algo positivo. Porque muchos cristianos solamente tienen fe cuando las cosas van positivamente. Y la fe no es eso. La fe es otra cosa que lo vamos a ver y lo vamos a delinear para poder entenderlo. Entonces ellos, los jóvenes hebreos, no estaban seguros de que Dios los iba a librar o no. Y aquí alguien dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, desconfiaban de Dios. No, ellos no desconfiaban de Dios. Ellos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Porque si Dios quería librarlo, ellos sabían que lo libraba. Pero si Dios no quería librarlo, no los iba a librar. Y punto. Pero ellos estaban dispuestos a morir si Dios no quería librarlo. O sea, fe no es tener una convicción absoluta de victoria. ¿Me está escuchando? Ellos sabían una cosa. Ellos no iban a doblar su rodilla ante ese ídolo. Ellos no se iban a inclinar ante ese ídolo. ¿Me está escuchando? Tú nunca tendrás fe de la manera que tú crees y piensas o de alguno o que algunos te han dicho. Sencillamente la fe no es algo, escúchame bien, que te da siempre seguridad absoluta en lo que va a ocurrir y lo que va a suceder. Porque las cosas no vienen por tu palabra ni mi palabra. Las cosas vienen en la voluntad de Dios. Las cosas vienen en el poder de Dios, en la autoridad de Dios y en los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Por lo tanto, tú puedes clamarle a Dios y Dios puede responder si está en la voluntad de Dios. Me gusta mucho lo que dice también Santiago. Pedís y pedís mal, porque para vuestros deleites pedís. Por eso algunos no reciben porque piden para sus deleites. O sea, todo lo que pidamos debe ser pedido en la voluntad de Dios. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Significa entonces que está sujeto a la voluntad de Dios. Y la fe es eso, estar sujeto a la voluntad de Dios, estar sujeto a lo que Dios es. Escuche bien, por favor. Lo que nosotros tenemos que hacer no es ni viene a través de un sentimiento especial, alto o bajo. No es lo que sintamos. La fe no está radicada en lo que sintamos. Fe es vivir lo que usted cree. Fe es vivir lo que usted cree, no en el sentido de lo que usted crea y se le venga en gana, sino en lo que cree en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, fe es vivir lo que usted cree. Es fácil decirle a la gente cuando todo va bien que tenga fe. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué tiene que tener ahí? Fe. Pero algunos no la tienen, se les va, se les escabulle, se les escapa. Y ahí es donde está el problema. Porque no está creyendo en Dios. Creer en Dios es más allá de lo que pueda sucedernos. Creer en Dios es más allá de lo que pueda ocurrir o pueda venir. Por lo tanto, cuando vemos la historia que yo les relataba poquito rato atrás, vemos entonces la fe en aquellos jóvenes hebreos.
Vemos la fe viva, real, genuina, verdadera en estos jóvenes hebreos, encarando ese horno de fuego, en otras palabras, encarándolo directamente. O sea, esto no tenía nada que ver con ser librados de ese fuego. La fe de ellos no estaba radicada en que iban a ser librados del horno de fuego. Escúcheme bien, por favor. Su fe era vivir lo que ellos creían. Su fe era vivir lo que ellos creían. Alguien me vea a la niña, por favor. Su fe era vivir lo que ellos creían. La pregunta sería, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree hoy? Yo sí, le hago esta pregunta, usted va a decir amén, pero hágalo, si por último dígalo para que algo suene. ¿Cree en Dios? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué tanto todo? Para algunos Dios es el que me suple la necesidad económica. Para algunos Dios es el que me sana de mi dolencia. Para algunos Dios es el que me ayuda en el matrimonio. Para algunos Dios es el que ayuda a mi familia. Para algunos Dios es el que puede darme un buen trabajo. Y tienen fe en ese tipo de cosas, pero en realidad no están creyendo en Dios, sino que están creyendo en lo que Dios puede hacer por ellos. Pero ¿qué hay si no lo hace? ¿Seguirá creyendo en Dios? ¿Qué hay si Dios no le da un buen trabajo a pesar de que usted se lo pide? ¿Seguirá creyendo en Dios? ¿Qué hay si Dios no le sana de su enfermedad? ¿Seguirá creyendo en Dios? Porque si no tendríamos que discutir con Pablo cuando Pablo dijo: le he orado 3 veces al Señor, 3 veces, y le he pedido que me quite esta enfermedad. Y Él me ha respondido: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo no perdía la fe, porque la fe no estaba basada en la sanidad que pudiera recibir, sino estaba basada en Dios. Su fe y mi fe no está basada en lo que podamos recibir de parte de Dios en cuanto a lo económico, en cuanto a lo físico, en cuanto a las posesiones o lo que podamos querer, sino nuestra fe debe estar basada en lo que Él es, en lo que creemos. Yo creo en Dios y usted debe creer en Dios. Aunque todo vaya mal, usted debe creer en Dios. Aunque todo se venga abajo, usted debe creer en Dios. Aunque todo se arruine, usted y yo debemos creer en Dios. Eso es fe. ¿Por qué explico esto? Porque mucha gente tiene su fe puesta en las situaciones de la vida. ¿Qué pasa si algo no te gusta en tu vida? ¿Qué pasa si algo te va mal? Tu fe se acaba, se extingue. Tienes problemas tus hijos, tienes problemas en tu casa, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas económicos, tienes deudas, tienes enfermedades, tienes esto. Se te acabó la fe. En otras palabras, tú no vienes a la iglesia, no asistes, no te congregas, no buscas a Dios, no sirves a Dios, porque se te acabó tu fe, porque tu fe estaba basada en lo que Dios sustentaba para ti. Tu fe no puede estar basada en eso, tu fe tiene que estar basada en Dios. Si te despiden, ¿vas a venir a la iglesia? Pero si tu fe está en el trabajo, que dices: gracias a Dios tengo este trabajo, pero cuando ya no lo tienes, ¿gracias a quién no lo tienes? Ahí culpas a Dios también. ¿Te das cuenta? Se te acaba tu fe, se te desmorona. Estoy tratando de hacerte entender esto. Entonces, la fe que tenían estos muchachos jóvenes estaba basada en Dios. Y ellos lo que tenían que hacer era vivir lo que creían. ¿En qué crees tú? ¿Tú crees en Dios? Debes vivir entonces basándote en lo que Dios es. ¿Qué dice Dios a los suyos? Sed santos porque yo soy santo. Entonces la fe de ellos no estaba basada en que Dios les librara del horno de fuego.
Su fe era vivir lo que ellos creían. Por lo tanto, ellos sabían que Dios era el Dios absoluto y era el único Dios. Por lo tanto, todos los otros dioses con D minúscula que existían en todos los pueblos paganos no eran Dios. Por lo tanto, ellos no se iban a inclinar ante una imagen, ellos no iban a doblegarse ante ellos, ni le iban a adorar, porque sabían que el único Dios era Jehová, Dios de los ejércitos. En eso creían. Aleluya. Ellos sabían entonces por la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces eso creían. Por eso su convicción estaba ahí. La fe genuina en Dios estaba allí. Entonces su fe demandaba que ellos no se inclinaran. La fe que tú tienes en Dios demanda que tú vivas para Dios porque crees en Él. Tú no cuestionas lo que Dios te pide. Tú no cuestionas lo que Dios quiere que hagas. Tú simplemente lo haces porque sabes que Dios lo pide. Entonces vivieron su fe. El problema de la iglesia evangélica en este tiempo es que no vive su fe. Venimos a la iglesia cuando nos sentimos bien. Venimos a la iglesia cuando nos sentimos mal. Esto depende de la situación de cada uno. Venimos a la iglesia a ver si hallamos algo, alguna respuesta. A ver si al pastor se le ocurre predicar de lo que yo necesito oír. Pero si no, entonces se van demacrados, se van arruinados, se van muertos a su casa. Porque el pastor no predicó. Cuando en realidad tu fe no debe estar en el mensaje que va a exponer el pastor, sino que tu fe debe estar en Dios, que es tu Señor y que es tu Dios. Yo quiero enseñarles esto hoy. Entonces ellos vivieron su fe. Sin duda Dios los liberó del fuego, pero ellos sabían que si Dios no nos liberaba, no importa. Eso dijeron. Y si no nos libra, que no nos libre. ¿Cómo dice? Y si no me sana, no te atreves a decirlo. Y si no me sana, que no me sane. Y si no encuentro trabajo, que no encuentre trabajo. Te asusta decir eso, ¿no? Porque claro, de repente entramos a un positivismo tremendo que no tiene nada que ver con la fe. Sin duda hay que ser positivo en lo que corresponde a la voluntad de Dios. Pero hay gente que es demasiado positiva, pero cuando la cosa no le va bien, se arruina. Aleluya. Ellos vivieron su fe. Entonces esta es la forma en que funciona. Pedro, por ejemplo, lo que hablábamos antes, Pedro y Santiago fueron puestos en la cárcel. Y usted sabe que a Santiago lo mataron. Y al siguiente día iban a sacar también la cabeza de Pedro. Eso es lo que iban a hacer. ¿Te acuerdas de eso? Pero mientras tanto, dice la Escritura, los ángeles vienen y liberan a Pedro. Y aquí hay que entender algo. No fue la fe de Pedro que trajo los ángeles. Escuche bien, le quiero enseñar algo. La fe de Pedro simplemente dijo: si me deja libre, predicaré otra vez. Y si no, que me maten. Eso es lo que decía la fe de Pedro. Porque sabía que estaba en las manos de ¿quién? De Dios. ¿Sabes tú que estás en las manos de Dios? No te asustes entonces lo que te ocurra. No te asustes por lo que estés pasando, por lo que estés viviendo, si estás en las manos de Dios. Si tú estás seguro que estás en las manos de Dios, entonces no debiera preocuparte lo que está ocurriendo. No debiera asustarte lo que está ocurriendo. Simplemente deja que Dios trabaje en tu vida y haga lo que tiene que hacer. Pero mantén tu fe firme en Él. No en lo que ocurra, no en lo que suceda, si es bueno o si es malo para ti. Dios sabe lo que tiene que hacer. Aleluya. Fe es un acto basado en una creencia. Eso es fe. Es un acto basado en una creencia. Es como lo que dijo Job. ¿Te acuerdas cuando le vino la jopa? La mujer vino a decirle: maldice a Dios y muérete. Mira cómo te tiene, todo sarnoso. Te quitó todo, te arrancó todo. Maldice a Dios y muérete. ¿Y él qué le dice? Como las mujeres tontas. ¿Has hablado? ¿Acaso recibiremos de Jehová
lo bueno solamente y no lo malo. O sea, estamos en la mano de Dios, mujer. Si Dios quiere mandarnos prueba, que nos mande prueba. Si Dios quiere darnos bendición, nos va a dar bendición. Pero estamos en las manos de Dios y le creemos a Él. Aleluya. Entonces, lo que decía, la fe es un acto basado en una creencia. Un acto que es sostenido a través de una confianza motivada. Y más puedo agregar, cualquier cosa que no llega a esto no califica para Dios. Tú puedes decirle a Dios: Señor, yo tengo fe que tú me vas a ayudar en este problema. Y si estás más concentrado en el problema que en Él, te jodiste. ¿Sí o no? Hay unas frases por ahí que se oyen y se escuchan. Dice: Dios es más grande que tu problema. ¿Qué significa eso? Esa frase se enfoca ¿para qué? Para que la mente, tu mente, mi corazón, tu corazón esté más centrada en Dios que en el problema. ¿Dónde está ahora tu mente y tu corazón? Por eso te digo, todo lo que no procede de lo que ya te expliqué, que si no viene esa fe basada en la creencia en Dios, una fe sostenida a través de una confianza en Él, entonces no califica para Dios. Eso no es fe. Y si tú no tienes esa fe que califique para Dios, no puedes agradar a Dios. Es un problema serio. Entonces, ninguna fe existe hasta que la acción empieza. La fe no es algo inerte, no es algo muerto. La fe es algo que acciona. Acciona nuestra vida. Eso le pasó a estos muchachos frente a Nabucodonosor. Ellos accionaron. Ellos no se quedaron así esperando ahí y decir: Señor, haz algo, Señor, haz algo, Señor, por favor, haz algo. No, ellos accionaron. Ellos le dijeron al rey: no nos vamos a inclinar. Pero que Dios los va a librar. Y dijeron: no nos vamos a inclinar. Y si Dios no nos libra, que no nos libre. Nos chamuscamos, nos quemamos, no importa. No nos inclinamos. Eso es fe. Provocaron una acción. ¿Y qué hizo Dios cuando vio ese tipo de fe? Cuando los echaron al horno, los liberó inmediatamente. Y no tan solo los liberó, sino que vino a acompañarlos al horno. ¿Te has sentido acompañado alguna vez por Dios? A mí me llega hasta dar miedo decir amén así tan rápido, hermano. De verdad. Estos muchachos vieron al Dios Todopoderoso ahí con ellos. Ahora, escuche bien. La acción que debe haber en nosotros es en base a la fe, a la creencia en Dios. La Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo. Significa que nosotros debemos dar un ejemplo a este mundo de una fe y una confianza en Dios. Pero si tú andas llorando igual que todos los demás, no eres diferente. Si tú andas sufriendo igual que todos los demás, no eres diferente. Si tú te deprimes, si tú ¿cómo se le llama? Te derrumbas ante la situación, entonces no eres diferente a los demás. Tu Dios es simplemente igual al que tienen los demás. Pero si tienes al Dios Todopoderoso, entonces tu vida es diferente. ¿Me estás escuchando? Entonces podríamos sacar muchos ejemplos de esto, pero trato de avanzar un poquito. A menos que tú estés deseoso de pararte en lo que tú crees que es Dios para tu vida, a menos que tú te pares ahí creyendo firmemente en lo que es Dios para ti, nunca podrá haber luz en tu vida como debiera haber. Nunca vas a ser un ejemplo para nadie, porque en realidad cada vez que te viene un problema andas por el suelo. Y te fijas cómo somos nosotros los evangélicos, los cristianos, andamos a cada rato ratoneando así: manito, ore por mí, ando re mal, ¿sabes que ando re mal? No, me vuelvo para allá, entonces ya me vuelvo al otro. Y uno me mira y dice: ¿quién le contó? Sí, pero el problema de los evangélicos es ese. Todo el tiempo andan mal, pasan más mal que bien. Ando con la depre. Si ahora ya se hizo famosa la depresión en la iglesia evangélica,
cuando no debiera existir. ¿Me estás oyendo? Entonces, piensa por un momento en lo que te estoy tratando de plantear. Voy a ir rápido, hermano. Yo sé que el tiempo es corto, se me va rápido la hora. Qué rápido se va el tiempo, hermano. Ahora, escucha bien. Cuando nosotros creemos y confiamos en Dios, esa fe nos energiza, esa fe nos mantiene alertas, nos sostiene, porque hay una creencia firme y una confianza firme en Dios de que Él está en control de la situación. Nota algo, que la fe siempre va a envolver tu mente. Cuando tú crees en Dios, eso va a envolver tu mente, va a envolver tu corazón y va a darte confianza. Y la confianza va a traer sobre tu vida algo tremendo, que es sin duda una presión de Dios sobre tu vida para hacer la voluntad de Dios. Dios siempre trata de hacer su voluntad en nosotros. Entonces, trato de enseñarte esto. Dios siempre tiene el control de todo. El fundamento básico del universo es la palabra de Dios. Imagínate, Él creó todas las cosas. Creó el cielo, la tierra, creó el universo, formó todo. A su palabra se creó todo. Por lo tanto, que haga algo en nosotros, mira, puede ser inmenso para ti, como dice la Escritura. Para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que Él puede hacer en nosotros no le cuesta absolutamente nada. Hoy, si creó la luna, sí. Si creó Saturno, Neptuno, Plutón, así. Si creó la galaxia, así. Y tú estás con un problema, que tengo un cáncer aquí, es que tengo el colon aquí irritable, y que tengo acá una hernia, y que tengo acá el dolor de huesos, y que aquí me duele la cabeza, y que me duele la planta del pie, y que me duele el juanete y el callo. Escúchame, Dios así lo hace. Pero ¿qué espera ver en nosotros? Fe, ¿para qué? ¿Para que te sane el juanete? ¿Para que te quite el dolor de la espalda, la columna? ¿Para que se lleve la hernia? No, no fe para eso, fe en Él. Fe en que Él es absoluto, fe en que Él es poderoso, fe en que Él es Dios, fe en que Él, aleluya, puede hacerlo todo. Aleluya. La Biblia dice, y Pedro lo habla, si no me equivoco es Pedro, me parece, no, Pablo en Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, tú crees en el universo. ¿Existe el universo para ti? Él lo creó. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios habló y la nada llegó a ser todo. Imagínate que Dios hable. Entonces nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús. La palabra de Dios habló a la existencia y todo se hizo. ¿Te acuerdas cuando leemos el libro de Génesis? Yo la primera vez que leí el libro de Génesis, siendo muy pequeño, muy niño chico, mi mente no podía imaginar lo que decía allí. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Mi mente no alcanzaba a imaginar eso. Sepárense las aguas y la tierra. Mi mente no alcanzaba a imaginar eso. Y Dios hizo, dice, todo ser viviente y toda ave. Mi mente hacía cortocircuito. ¿No te pasó a ti? Porque no logramos entender con nuestra mente finita. Por eso es que a veces no podemos tener la fe que Dios desea. Por eso dice el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no tengo fe en Él, si no creo en Él?
Vamos a andar al 3 y al 4. Vamos a venir a la iglesia a cantar unos par de coros, unas pocas levantadas de mano arriba, unos aleluya, no gloria a Dios, y después nos vamos a ir a llorar a la casa. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le creamos a Él, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Él es el creador de todo, Él es el formador de todo, Él es el que puede hacerlo todo. Aleluya. Ahora, escuche bien, por favor. La escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿no? O sea, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Si Dios pudiera mentir y lo hiciera, ¿sabe qué es lo que sucedería? El universo se cae en pedazos. Se acaba todo. Pero Dios no miente. Por lo tanto, tú y yo podemos estar seguros de que Él tiene el control de nuestra vida. Que Él tiene el control de nuestra vida. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto. Sus palabras a Adán fueron las siguientes. Cuando le habla acerca del árbol, de ese jardín del conocimiento del bien y del mal. El día, dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la palabra de Dios. Amén. ¿A quién se la dio? A Adán. Ahora, déjeme mostrarle algo. Han pasado 6,000 años. Y 6,000 años después de esta palabra que Dios dijo, el hombre aún está muriendo. Alguien dice por allí, pero no murió. Sí murió y sigue muriendo hasta el día de hoy, como tú y yo moriremos un día. Ahí vemos que la palabra de Dios es fiel. Escúchame, por favor. No sé dónde exactamente vives. Tengo noción de algunos, por supuesto. Pero te puedo decir que hay un cementerio en esta ciudad. Y no uno, hay varios. Y seguramente en alguno de ellos vamos a caer, si Dios se tarda en venir. ¿Me estás oyendo lo que te digo? Dios dijo eso hace 6,000 años atrás. Y hasta el día de hoy el hombre sigue muriendo. En el día que tú comas, de cierto morirás. Desde ahí el hombre está muriendo. Y el diablo le dijo al hombre que Dios le mintió. El diablo le dijo, Dios te mintió, no es verdad, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. ¿Tú eres Dios? ¿Tú eres Dios? Yo soy Dios. Dios no muere. Dios existe siempre, siempre ha existido y siempre existirá. Él es por la eternidad de eternidades. Y el hombre sigue siendo hombre y sigue muriendo. ¿Me estás oyendo lo que digo? Entonces, tenemos que entender, hermano. El hombre sigue siendo hombre y aún no es como Dios. Ni siquiera se asemeja a Dios. Por lo tanto, Dios es fiel en lo que Él dice. Dios es fiel. Hemos tomado de alguna manera la palabra fe en el Nuevo Testamento y comenzamos a examinar y ver. Y cuando vemos esto, inmediatamente le aplicamos un verbo a la palabra fe, que es creer. La palabra fe viene o se aplica con ese verbo que es creer. Sería entonces preguntarle a la iglesia, ¿usted cree? Deberíamos llamarle ejercer fe. Deberíamos nosotros estar ejerciendo fe. Ejercer fe significa en lo que tú crees. Si tú crees en Dios, Dios es grande. Crees en algo grande. Tu mente, tu corazón, Dios lo lleva a algo extraordinario, hermano. Voy a ir más rápido para
para avanzar. Si miramos esto, lo otro terrible de la iglesia evangélica en este tiempo, la tragedia, entre comillas, si podemos llamarla así, es que hemos hecho de la fe un producto. ¿Me estás entendiendo? Hemos hecho de la fe un producto. Y decimos a la gente, hermano, guarda la fe. Es como entregarle un producto, hermano, guarda la fe. Y el hermano viene, la agarra y la guarda. Hemos hecho de la fe un producto. Quiero explicarle más esto para que lo pueda entender. Ojalá pueda entenderme. Y hemos enviado un montón, escúcheme bien, un montón de gente, y quizás también enviado un montón de basura, de tradición, de mentalidades humanas o de conceptos humanos a la gente, y hemos de alguna manera memorizado cosas las cuales nos permiten hacer de la fe un producto. Y comenzamos a decirle a la gente que solamente tiene que ser positivo, y que se lo confiesa va a ser tan solamente, ¿no? Y eso no basta. Tú puedes confesar lo que quieras. Tú puedes ponerte ahí, como dicen algunos, lo que pisare la planta de tus pies será vuestro. Has pisado no sé cuántos terrenos y todavía no lo tienes. Si tienes fe, el Señor te va a dar, no sé, poner un ejemplo tonto, zapatos nuevos y todavía no tienes. Por más que lo has proclamado. Esta semana sí, esta semana zapato nuevo. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Yo, zapato nuevo esta semana. Y nada todavía. Porque hemos hecho de la fe un producto, algo manipulable por el hombre, algo manejable por el hombre. Y la fe no se sostiene sola, la fe radica en Dios. Por lo tanto, aunque tú digas que algo va a suceder, si no está en la voluntad de Dios. Por eso los hombres de Dios, cuando se movían en el Antiguo Testamento y los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová. O sea, cuando Dios los mandaba, ellos iban. Cuando Dios le decía, habla, ellos hablaban. Cuando Dios le decía, haz esto, ellos lo hacían. Pero no antes, porque sabían que ellos debían obedecer a Dios. Estaban en la voluntad y en el propósito de Dios. Por lo tanto, nadie podía moverse fuera de la voluntad de Dios. Y eso es fe, creer en Dios. Para que cuando Él te diga lo que debes hacer, tú lo haces. Nosotros sencillamente sacamos nuestras armas del evangelio, disparando a cualquier parte, disparando cualquier cosa que perturbe lo que nosotros creemos y pensamos. Y hemos hecho de la fe ese producto. Le hemos robado a la fe su significado genuino, su significado real. Porque la fe era un acto basado en una creencia. No estaba basado en condiciones, porque si no, Pedro no hubiera muerto por causa de Cristo. Porque si no, Pablo no hubiera sido decapitado. Ninguno de los apóstoles hubiera entregado su vida como la entregó. ¿Me está escuchando? Porque si tú tienes la fe basada en las cosas que quieres lograr y alcanzar, y no en Dios, te aseguro que vas a durar muy poco en esta carrera, muy poco en este camino. Porque la fe debe estar basada en Dios. Y no importa si las cosas van mal, Dios sigue estando allí. Y si te va bien, Dios sigue estando allí. Tienes que entender que tu vida está en las manos de Dios, y lo único que debes hacer es la voluntad de Dios. Dios dijo que solo hay una cosa que dignificará la palabra para que sea llamada fe. Una cosa. Y es una acción basada en la palabra de Dios. O sea, una acción basada en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La creencia de que cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer y Él lo hará. Entonces la fe actúa como si ya estuviera hecho, porque Dios lo dijo. Pero es muy diferente cuando Dios lo dice a cuando tú lo dices. Cuando Dios lo dice, será hecho. Pero cuando tú lo dices, puedes gritar todo lo que quieras. No sé si me entiendes.
Aquí no es lo que nosotros queremos hacer. Y ahí hay un problema serio hoy día. Hay un problema serio. Cuando tú lo dices por querer decirlo y Dios no está en el asunto, eso no se cumple. Pero cuando Dios dijo y Dios habló y Dios ministró a tu vida y tú lo dices, entonces Dios lo hace porque Él lo dijo. Pero ahí está también el otro problema, que se usa el nombre de Dios en vano. ¿Te acuerdas en Jeremías cuando los profetas iban y profetizaban y corrían? Dice, yo no los envié, pero estos corrían a profetizar. Y Dios se enfadó y se enojó con eso. Ese es el problema de mucha iglesia hoy día. Entonces necesitamos, hermano querido, tener nuestra fe basada en lo que creemos. Primero, Dios y la palabra. Creemos en ello. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Creemos en la palabra, y al creer nosotros ejecutamos, hacemos y actuamos de acuerdo a la palabra, porque la fe está basada en la palabra de Dios y la palabra crea una acción a través de la fe. Entonces nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos este tipo de acción basada en la palabra de Dios y al mismo tiempo vemos que los hombres de antaño se encararon situaciones tan difíciles y tan complicadas, cuando vemos en el Antiguo Testamento y encontramos a testimonios increíbles como el que ya leíamos de los muchachos frente al horno de fuego, que nos deja impactado como ellos, a pesar de que Dios no nos librara, ellos no se iban a inclinar. Yo me imagino usted y yo allí en ese día frente al horno de fuego, la decepción grande que hubiera habido, ¿no? ¿Se imagina usted frente al horno ahí? Y le dicen a Nabucodonosor, o te inclinas o te quemas. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le pregunto, respóndame algo. Por último dígame, no sé. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted hubiera tenido que hacer lo que usted cree. Y la respuesta que está en su corazón ahora es lo que usted cree. ¿Me está entendiendo? Usted dice, no sé. Entonces usted hubiera sido sencillamente salvado del horno, no por Dios, sino por su propia fuerza. Y ahí se viene la palabra de Dios que dice en el libro de Mateo: aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Se da cuenta que es creer en Él? No es creer en lo que puede hacer Dios por usted, en lo que me ha dado. No, yo estoy muy agradecido. Me dice algún hermano, estoy muy agradecido con el Señor porque sabe que el Señor me cambió, me dio un trabajo, me dio mi familia, mis hijos, todos sanitos, gracias al Señor. Porque ¿cómo no voy a estar agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho por mí? Entonces el otro pobre hermanito, que Dios no le tiene sano a los hijos, que Dios no le tiene un trabajo, que no le tiene una casa, ni siquiera le ha dado una familia, ¿qué puede decir entonces? Bueno, yo estoy feliz con mi Señor porque Él me ha dado, ahí está. Él va a decir, yo estoy feliz con mi Señor porque Él me ha salvado, porque Él me ha rescatado. O sea, su fe radica en Dios y no en lo que Dios pueda hacer por él. Dios mío, ayúdanos. Miremos un poquito, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué pues diremos? Que Abraham, nuestro padre según la carne, él halló algo en Dios, y es una verdad. Que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. La verdad es que no halló mucho Abraham. No encontró mucho. Y escúcheme bien, por favor, lo que quiero enseñarle. Sencillamente dice la escritura que Abraham fue justificado. Le pregunto, ¿Abraham era pobre? No, Abraham no, era rico. Tenía posesiones, tenía animales, tenía gente que le servía. Abraham era rico. No buscó Abraham a Dios para que le diera riqueza. Abraham buscó a Dios porque tenía una necesidad de Dios en su corazón. Y lo que Dios le dio a Abraham fue la justificación.
esa misma que Dios nos ha dado a nosotros. En otras palabras, con eso ya deberíamos estar felices, pagados y repagados. Así que camines así, no importa, dale nomás, gloria a Dios. Que te esté yendo mal en algo, no importa, has sido justificado ante el Padre. Todas estas cosas de esta tierra pasarán, se acabarán, se exterminarán, se quemarán, pero tú seguirás viviendo eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Aleluya. Entonces Abraham fue justificado, dice, por sus obras. ¿En qué sentido lo dice? Por lo que él creyó. Abraham fue justificado porque creyó en Dios. ¿Lo demostró? ¿Cuántos saben que Abraham demostró que creía en Dios? Ahora agarra a tu hijo, tu único hijo, llévalo al monte y sacrifícamelo allí, en el monte que yo te mostraré. Usted sabe toda esa historia, ¿no? Y hasta el último, cuando ya Abraham, le dice Dios. ¿Se acuerda? ¿Qué hubiera hecho usted ahí? Ni siquiera llega al monte, hermano. Seamos honestos. Entonces, Abraham demostró por sus obras que creía en Dios. Entonces él tenía motivo para gloriarse, pero no del mismo, sino de Dios. Dios lo conocía. Pero las escrituras dicen, Abraham creyó a Dios. Y más aún dice, y continuó creyendo a Dios en esperanza contra esperanza. Porque la promesa de Dios era que le iba a dar un hijo. Y ya era viejo, Sara también era vieja, disculpen los viejos. Y siguió confiando y dice, como dice la escritura, en esperanza contra esperanza. O sea, la acción que transformó la esperanza en esa acción tremenda, extraordinaria de la fe, que plasma las cosas no vistas. Porque Abraham no había visto concretado lo que Dios le había prometido, pero sin embargo por la fe lo creyó. Y él sabía que aunque estuviera en lo último, ya Dios le iba a conceder, porque fue una promesa de Dios. Así que no te desesperes. Si Dios te ha prometido algo, no te desesperes. Si no, pregúntale a Abraham cuánto tuvo que esperar. 25 años esperó Abraham para que Dios le concediera un hijo. 25, y algunos tienen 25 y están solteros y están preocupados. No te desesperes. Dice que Sara, su mujer, tenía 90 años y él tenía 100 o 99, algo así. Y Dios le concedió la promesa. ¿Me estás oyendo? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Como Abraham se mantuvo, así también debemos mantenernos nosotros. Voy terminando, hermano. Entonces, de alguna manera, la única forma de entrar al cielo, la única forma de llegar a la presencia de Dios, es a través de la fe. Y es esa fe tratada por el fuego. Hay gente que dice, no, yo tengo fe en Dios y le ha ido todo bien. ¿Qué va a pasar cuando hay un problema? Por eso que a veces es bueno, hermano, que el camino tenga hartas piedras, porque eso te da una fe más sólida. Es bueno que sufras, es bueno que tengas conflicto, que tengas problemas, que de repente alguien te traicione, que alguien te pegue una puñalada por la espalda, que alguien hable de ti, que alguien te pele, que alguien diga cosas. No importa, esos son procesos, hermano querido. No te pongas a discutir y simplemente sigue viviendo tu vida con Dios, porque Dios tiene un plan, te está procesando y te está llevando a ser oro refinado en las manos de Él. Entonces dice que vamos a ser mucho más precioso que el oro. Ese oro tratado por fuego. Entonces el cielo es de alguna manera lo que nosotros esperamos obtener. Pero no lo vamos a obtener si no hay fe genuina en Dios. Si tu fe está basada en lo que puedes recibir de Dios, está equivocada esa fe.
no vas a lograr absolutamente nada. Porque ¿qué pasa si un mes más se tarda Dios en darte lo que tú estás pidiendo y lo que te está sosteniendo ahora para estar dentro de la iglesia? Porque hay gente que me ha dicho a mí, pastor, no, si yo estoy viniendo y ojalá que el Señor me responda la petición que tengo, porque si no me la responde luego, yo no sé qué voy a hacer. Ese yo no sé qué voy a hacer me está diciendo, si no me responde luego, yo me voy. No vuelvo más. Así que ya, como diciéndole en buen castellano, poco más y amenazaron a Dios. Señor, si no me responde luego, yo me voy ya. Usted sabe, Señor, yo confío en usted, pero ya pues. ¿Me está entendiendo? O sea, y Dios dice, ya pues ¿qué? Entonces ahí Dios dice, no te pienso responder todavía. ¿Y quién es el que sufre? Usted, yo. Porque nosotros somos los desubicados que no entendemos lo que Dios quiere hacer. Él quiere que confiemos en Él por lo que Él es. Sabemos que puede hacerlo todo, pero no significa que usted venga por el todo. Usted viene por Él. Usted no debe venir a la iglesia para ver si el Señor me sana. Usted debe venir porque el Señor está para bendecir su vida a través de la palabra que llena su vida espiritual. Pero si usted anda buscando como toda esa gente señales, prodigios, milagros, se va a encontrar con gente que le va a presentar milagros como el diablo también sabe hacerlos, y al final se va a desviar. Dios no está aquí para impresionar a nadie. Dios no quiere traer impresión a nadie, no quiere hacer un show aquí en donde la gente quede impactada, impresionada. Dios quiere que por la fe genuina en Él la gente se acerque a Él. Por eso dice la Escritura, todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿Usted cree que Dios es real? Sigo, ya voy terminando. La Escritura dice que Él tiene la capacidad para libertar. Y dice que aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Yo le pregunto a usted, ¿se siente libre? Hay problemas serios. ¿Se siente libre? Si somos honestos, mucha gente no se siente libre. Y hay un problema ahí. No es el problema de Dios, no es el problema de la iglesia, no es el problema del pastor, no es el problema de un ministerio, no es el problema de la gente a su lado, no es el problema de su casa, no es el problema es un problema suyo. La Biblia dice que aquel que tiene a Cristo, que aquel que ha recibido al Señor puede ser verdaderamente libre. ¿Sabe usted que en el desierto el Señor le dio 15 toneladas de pan diario a Israel? 15 toneladas de pan. El maná. Que a pesar de que era livianito, imagínense hubiera sido pesado. 15 toneladas de pan para esa gente. ¿Y dónde quedó esa gente? Todas murieron en el desierto. Qué complejo, ¿no? Y usted dice, qué malo el Señor que las mató. No, ellos se mataron. Ellos se destruyeron a sí mismos porque no creyeron. Y hay mucha gente que camina dentro de una iglesia evangélica y hasta el día de hoy no cree. Si el problema está ahí, pasa la vida mirando, es que el pastor, es que el hermano, que la hermana, que el tío, que la tía, que la abuela, que el papá, que la mamá, que el hijo, que... Uy, hay todos problemas. Cuando deberían poner la mirada en Cristo Jesús. Y cuando tú tienes roce, y cuando tú tienes pleito, cuando tú tienes dificultades, entender que es un proceso de Dios para que tú madures, para que tú crezcas y puedas ser refinado como el oro en tu vida. La gente incrédula en el tiempo del desierto, Israel, dejó de creer en Dios y lo perdió todo, absolutamente todo. Dios nos da de alguna manera el principio solamente, pero Él quiere que nos sostengamos el resto de nuestra vida confiando en Él. Él no debe ni debiera estar mostrándonos mes a mes que Él es real, porque si tú creíste el primer mes que Él era real, no necesita mostrarte el próximo mes que Él es real.
No sé si me estás entendiendo. Pero hay gente aquí que está sentada en las bancas o en las sillas que necesita que todos los meses Dios le muestre que Él es real. Y cuando no sucede eso, cuando no ocurre algo extraordinario, cuando no ocurre un milagro, cuando no pasa algo extraordinario en su vida, su fe se acaba. Y no es el problema del pastor que el pastor que fome no me vino a ver, el pastor no me alentó, el pastor no me dio palabras de aliento. No se trata tan solo de eso. El pastor lo va a hacer, pero el problema está en ti. Porque si tú no confías en Dios, entonces tu vida se va a arruinar. ¿Sabe cuál es el problema? No es en la posición donde usted está, sino en lo que cree. Ese es el problema de mucha gente. No está creyéndole a Dios. Porque tú puedes estar aquí predicando, puedes estar allá, pero debes creerle a Dios. Y tu vida será diferente porque le crees a Dios. Y tú sabes que no importa los problemas que vengan, Dios está contigo. No hay ningún lugar en el mundo, que Dios no pueda estar presente, que Dios no pueda visitar a los hijos de Él, que Dios no pueda obrar. No hay ningún lugar en el mundo. Entonces lo que debemos hacer es que la fe esté radicada en Dios, creer en Él. Recordemos un poquito a los cristianos de Filipenses. La recompensa de apoyar un ministerio que ha traído vida a sus vidas, sin duda fue extraordinaria. Va a pasar lo mismo en tu vida. Cuando tú tienes fe en el Señor, tú inmediatamente actúas, porque la fe te hace actuar. La fe te activa. La fe te reactiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay ninguna otra forma de que Dios haya dado para guardar más tesoros en el cielo y para conseguir las riquezas que seguirán multiplicándose por todo el tiempo, que solo aquello que viene a través de la fe en Él, a través de la obediencia a la palabra. ¿Se acuerdan que el domingo hablábamos de la obediencia a la palabra? Entonces hay mucha gente que dice tener fe en Dios, pero no cree en Dios. La pregunta debieras hacértela: ¿estoy agradando a Dios? Porque Dios está en todo lugar. Dios todo lo ve. Por lo tanto, tú no puedes servir a Dios al ojo, porque Él lo ve todo. Por lo tanto, aunque haya o no haya un hermano, aunque te vea o no te vea el pastor, aunque te vea o no te vea, aleluya, alguien de la iglesia, Dios te está mirando y espera ver en ti la fe que debe existir para servir a Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ve el corazón y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe está basada en lo que Dios es. Tú debes depositar tu fe en Dios y no en lo que Él pueda hacer por ti. Dios va a hacer muchas cosas por tu vida, pero si no las hace, igual debes confiar en Él. Así que si algo le estás pidiendo a Dios para creer más, estás equivocado. Tú debes creer lo suficiente en Dios, no importa qué Él haga o qué no haga por ti. Dios sigue siendo real, aunque no haya hecho nada en tu vida. Como dice el Salmo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero ese necio, por lo más que trate de negarlo, no puede borrar a Dios de esa realidad, de su existencia. Por lo tanto, tú y yo no podemos negar que Dios existe, aunque no haya hecho nada en nuestra vida. Ahora la diferencia es grande en nosotros, porque Él sí ha hecho algo en nuestras vidas. Él te ha salvado. Él me salvó a mí. Él te ha rescatado. Él te ha dado una nueva vida. Y ya con eso estamos endeudados por la eternidad con Él. Así que imagínate cuando le pides cosas, tú dices: oh, te estás encalillando conmigo, dice Dios. Te estás encalillando. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le exige. Entonces cuando Dios te comienza a exigir, dice: pero Señor, ¿por qué a mí? Bueno, y no eres tan bueno para pedir. ¿No te has dado cuenta todo lo que te he dado, muchachito? Así que vamos ahora, vamos corriendo, trotando, vamos, camine. Y ahí no te gusta cuando Dios comienza a presionarte. ¿Te das cuenta o no?
Cada uno de nosotros debe confiar en Dios por lo que Él es. Y nuestra fe debe estar fundada en eso, en lo que Él es y no en lo que Él puede hacer por nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie.